Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar Latorre, esto es Dibujando con Mateo, una nueva sección que estamos haciendo patrocinada además, pues, bueno, va dedicada a Mateo Jaupi y está patrocinada por Jesús Jaupi, quien está otorgando todos sus vídeos y tal para que se puedan realizar esto precisamente a uno de los, creo que van a ser futuros genios de la pintura. Bueno, pues y el dibujo y el cómic y todo lo que queráis. Bueno, empecemos por aquí. ¿Cómo vamos a ver cómo podemos empezar a dibujar y qué es importante para dibujar? ¿Vale? Hay una parte muy bien y tal, a esto le he querido denominar como el lenguaje de las proporciones, ¿vale? Porque es algo muy interesante, ya que vamos a adquirir lo mínimo para conocer, para saber las proporciones y tal, y que nos salgan los dibujos más o menos bien. Vamos a venir por aquí, voy a tapar esta parte de aquí y vamos a ver cómo directamente el cuerpo realmente tiene un... Creo que puedo crear aquí una más. Bien, vamos a ver. Vamos a ver cómo el cuerpo se divide en una serie de partes, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Bueno, en realidad hay 8. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, hasta aquí son 8, hasta el talón, hasta el punto del talón, ¿vale? Porque luego esto puede agrandarse o lo que sea. Vais a ver que esto se agranda hasta el inicio de la rodilla. Y hay un punto muy interesante que es este punto de aquí. A ver, si yo trazo una línea, además que no voy a coger esto y tal, porque, a ver, me resulta, le voy a decir que eliminar, creo una nueva, voy a coger un pincel, ahora sí que me siento a gusto, ¿vale? Vamos a ponerlo, lo escribo en rojo, en rojo. Vais a ver que esto va por cabezas. Cada cabeza que tenemos aquí, que no sé exactamente por qué no me sale, ¿vale? Es increíble, señores. Ya está. Bien, vemos que una cabeza determinada que sigue sin escribirme. ¿Pero por qué no me escribes? A ver, eliminar. Bien, vamos allá. Tengo que situarme ahí. ¿Qué pasa? ¿No puedo dibujar? Ahora sí. Ya sé lo que pasa, es que lo tengo muy pequeño. Aquí tenemos una cabeza y esa cabeza es la que vamos a tomar desde aquí hasta aquí. Esa proporción la vamos a ir tomando y tal para otra cabeza, otra cabeza, otra cabeza. Eso lo vamos a ver más a menudo, ¿vale? Esas cabezas van a determinar lo que es la proporción del cuerpo completo, ¿vale? Durante mucho tiempo existía una cosa que se llamaba el número áureo. ¿Vale? Es una proporción. Esto lo podemos hacer por proporciones y vais a ver que esas proporciones y tal funcionan. Además son muy estudiadas y son muy utilizadas para... Incluso tienen un lenguaje propio. Una proporción es qué cantidad de la cabeza le voy a aplicar, por ejemplo, para el cuerpo. 1, 2, por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Hasta el inicio de la cintura sería 3 cabezas, ¿no? Luego, a partir de aquí... ¿Vale? Por ejemplo, para las piernas le puedo poner 4 cabezas, ¿vale? De esa manera y todo eso el cuerpo va a tener un volumen mayor, ¿vale? Un volumen mayor y sin embargo las piernas lo que van a darle es una cierta estabilidad, ¿vale? Vamos a ir más allá y si yo os lo explico de esta manera, pues es un poquito extraño. Realmente, por ejemplo, un bebé solamente utiliza de todo este tiempo, pues sí que estamos bien, aquí. De toda esta proporción utiliza a lo mejor la mitad, ¿vale? Y la otra mitad sería esta. Pero fijaros muy bien que la mitad de la mitad serían llegar hasta aquí y llegar hasta aquí, ¿vale? Lo cual me va a dar este punto de aquí y me va a dar el punto máximo de lo que es el pecho, ¿vale? Si yo divido esta proporción entre otras dos, me va a dar esta y esta. Y 1, 2 y 3 proporciones, fijaros muy bien que lo que me va a dar es directamente un número áureo, ¿vale? Sin embargo, si yo cojo y divido esto por 2 y empiezo a contar 1, 2 y 3, lo que me da en realidad debería de ser el inicio de la rodilla, ¿vale? Aunque de esta proporción de aquí, fijaros muy bien que cogemos la parte de abajo, que es la del inicio de la rodilla. Dicho de otro modo, también lo que puedes hacer es directamente
coger 2. ¿Por qué? Porque de las 3 que quedan, ¿vale? De las 3 restantes, o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 proporciones, solamente son las 3, 1, 2 y 3, lo que es el otro número áureo, ¿vale? Dicho de otro modo, las proporciones áureas son impresionantes y además es un número que viene del arquitecto griego Fidias, que aquí en Pericles, en la Grecia antigua, le encargó la reconstrucción del Partenón. Entonces él observó que existían, no tenía las figuras no eran bonitas porque no tenían la proporción adecuada. Y él no se sabe muy bien cómo, pero él determinó ese número áureo, esa proporción que la podéis encontrar justamente en los pétalos de una rosa, en el crecimiento de los pétalos de una rosa, de las ramas de un árbol, en el crecimiento incluso en la forma de la oreja, en esas espirales de las caracolas del mar. Vamos, que no es un número que él se inventó, es un número que él observó y existía en la naturaleza hasta tal punto que también lo siguen el crecimiento de de las galaxias en espiral, ¿no? Siguen ese número. Es un número, a veces las matemáticas están ahí y todo eso y tal, y no son otra forma que el entender el lenguaje del universo, ¿no? Bueno, pues dicho de otro modo, decíamos que íbamos a capturar esto, voy a darle a eliminar, porque quiero que veáis que desde aquí, si tengo todas estas proporciones, ¿vale? Toda esta distancia, si yo cojo la mitad, lo divido entre la mitad, 1, 2, 3 y 4. Esta sería la mitad y yo tendría 1, 2, 3 y 4. Eso sería la mitad. Ahora esta mitad, veis que es de 8. Su número áureo, ¿vale? Sería 3. ¿Vale? Porque de 8 es 3. Ahora os explicaré que eso va de la siguiente manera. 0, 1, sumo estos dos, ¿vale? Y me va a dar 1 de nuevo, sumo estos dos, me da 2, sumo estos dos, me da 3, sumo estos dos, me da 5, sumo estos dos, me va a dar 8. Y estos son los números áureos 13, si sumo estos 21 y así sucesivamente, ¿vale? Bien, pues fijaros, yo estoy en 8. El número áureo de 8 es 5. Así que si yo me metiera justamente con el 5, ¿vale? Este sería su posición áurea, pero también podría ser 5 empezando desde aquí arriba. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y este también tendría que ser otro número áureo. Pero su número áureo, el número áureo de 3, sería 2. Y empiezo por aquí, 1 y 2. Y me daría este punto que sería justamente este punto de aquí. Sin embargo, si lo hago por aquí, digo, yo tengo aquí 1, 2 y 3, ¿vale? Su número áureo es el 2 y empiezo desde aquí, 1 y 2, y voy a tener el inicio de la rodilla, ¿vale? Lógicamente, ¿qué distancia tengo aquí? Tengo 1, 2, 3 y 4. Eso no es un número áureo, está claro. Pero dado que yo he utilizado 3 aquí y 3 aquí, ahora sí que voy a tener 3 y 3. ¿Vale? ¿Qué es lo que me queda? 2. Pues entonces esto me va a dar justamente en la mitad, me da lo que es el inicio o el punto básico, ¿no? Que tenemos justamente ahí de ese punto. Pero fijaros muy bien, habían durante un montón de tiempo se estimó que incluso hasta bastante tiempo, creo que era un ginecólogo alemán, creo recordar, austriaco, no me acuerdo muy bien exactamente cuál, que aseguraba que el número áureo, las mujeres con mayor fertilidad, mayor capacidad de tener hijos y tal, que existían en el momento, eran aquellas que el ombligo estaba más cercano al punto áureo. El punto áureo de 8 proporciones era, sin lugar a dudas, el 3, ¿vale? Bueno, en realidad sería, vamos a calcular el punto en número áureo, sería el 5, ¿no? Pero si empiezas desde abajo, ¿vale? Eso es si empiezas desde arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si empiezas desde abajo sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y se me queda en esta línea, que es además una línea vital, ¿vale? Voy a ver si lo puedo poner bien. Una línea vital hasta ahí, que sería, a lo mejor lo tengo que bajar un poquito,
¿Qué has hecho, tío? A ver, tengo que bajarlo un poquito, he dicho, ahí, por ejemplo, ¿vale? Lo bajo ahí. En la mitad de la cabeza, que sería esta, a ver si lo podemos poner bien, desde aquí hasta aquí. A ver si lo puedo poner, que me salga. Tengo que esperar un poquito, pero bueno, se entiende. Este es el punto áureo, que coincide con el ombligo. El ombligo, de cierto modo, es el punto vital donde el hombre por primera vez empieza, o el feto, empieza a tener lo que es el alimento, etcétera. O sea, es un punto mágico, ¿vale? Un punto mágico. Ese punto es el número áureo. Sería el centro, si vienes a ver, de todo lo que hay alrededor. Todo el cuerpo está basado en números áureos y esas proporciones son muy utilizadas. Pero estáis viendo que tenemos muchas proporciones, estamos hablando de cosas muy raras, ¿no? Números áureos, proporciones, pero ¿eso qué es, Sergio? Eso es que no te sigo. Bien, vamos a ver. Vamos a quitar justamente esto y vamos a entrar dentro de una serie de análisis que os lo van a aclarar. Existía un cómic, vale, voy a quitar eso. Existía un cómic que es el de Mafalda. Me vais a permitir que entre en el de Mafalda y le quite justamente todo lo que tenía porque no tenía que estar. Vale, os presento a Mafalda. ¿Qué has hecho? Sí, es que es muy tímida. Os presento a Mafalda, ¿vale? Lo voy a poner aquí tal con un color, estoy utilizando Procreate, voy a poner aquí de este color, ¿vale? Bien, esa es Mafalda, ¿vale? Esa es Mafalda. Mafalda era un cómic de Kino, un cómic muy conocido por vuestros padres y todo eso y tal. Bueno, en realidad no sé con quién estoy hablando, ¿vale? Si sois niños, si sois eso, pero bueno, voy a ponerlo como que es para Mateo, ¿vale? Y para Jesús. Mafalda era un personaje tal de tiras, de viñetas, de cómic, de chistes, etcétera, que era un personaje muy querido, ¿vale? Era la representación de un niño, ¿vale? En el mundo de los adultos, ¿no? Pero un niño superdotado, en este caso una niña superdotada. Todo su personaje era tanto que ha dado la vuelta al mundo. Y cualquier persona de mi edad, hoy en día os hablan de Pokémon y no saben lo que es eso y tal, algunos de vosotros. Pero la mayoría de mi edad, a vuestros padres le vais a preguntar, oye, ¿tú conociste, te suena Mafalda? Y te va a decir, hombre, claro, por supuesto que sí, y tal, fue un ídolo y tal en ese momento, igual que Snoopy, ¿no? Fue un ídolo. Y fijaros muy bien que Mafalda, ¿vale? El dibujo ya de por sí os resulta muy interesante, os resulta muy gracioso, ¿no? El dibujo es un dibujo de un niño, pero existe un lenguaje en esas proporciones, ¿vale? Si nosotros buscamos esas proporciones y tomamos la cabeza para la proporción, estamos viendo que lo que va a hacer va a utilizar dos cabezas, ¿vale? Bueno, en realidad utiliza una cabeza y media, ¿vale? Para representar el cuerpo, ¿vale? Sería, como podéis ver, la cabeza la pongo justamente en esa parte de ahí, voy a poner esto, ¿vale? Esta cabeza la pongo justamente por aquí, ¿vale? Y utilizo otra mención de otra cabeza, en realidad y tal va a tener dos cabezas, ¿vale? Si te fijas, van a ser, voy a eliminar esto, hacía tiempo que yo no manejaba esto, ¿vale? Y vale, bien. Ahí tenéis un poco la representación, donde nosotros vamos a tener, voy a ponerlo aquí, vamos a tener esta primera parte de todo su tamaño, utilizo como mención la cabeza, ¿vale? Y esta proporción, esta medida, ¿vale? La voy distribuyendo, ¿vale? Aunque aquí no le llega, la voy distribuyendo para hacer el resto del cuerpo. Es decir, en realidad está utilizando una cabeza y media, ¿vale? Para hacer un personaje realmente simpático. Dicho de otro modo, cuanto las proporciones sean más grandes, ¿vale? Cuanto proporciones tenga más cabeza, ¿vale? Haya más cabeza, vais a ver que es de hecho un
un bebé en realidad y tal, aunque os resulte muy extraño, tiene una proporción de una cabeza o dos cabezas, ¿vale? Su cuerpo, una cabeza para la cabeza y una cabeza para el cuerpo, ¿vale? Realmente cuanto más cabeza haya, cuanto menos proporciones haya, cuanto menos separación, menos cabezas estés utilizando, más pequeña es esa persona. Pero existen estudios que vamos a ver que hablan de cómo esos elementos que estamos creando, ¿vale? Esas cabezas que vamos creando, ¿vale? Son si están destinados orientados los dibujos para niños, un público muy infantil, realmente y tal utilizan menos elementos, o sea, menos elementos para el cuerpo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está utilizando solamente un elemento que es para el cuerpo, ¿vale? Es decir, que en todo caso es media cabeza. Pero si nosotros exploráramos todo esto, ¿vale? Nos daríamos cuenta de muchas cosas muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, eso ya es realmente interesante. A ver, aquí, sí, bien, si de esto que yo tengo, de esa cantidad, porque de aquí ya sé que está utilizando una cabeza y media, es decir, todo esto sería para todo lo que es el personaje, una cabeza y media, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, una cabeza y la mitad de la cabeza. Esta mitad de la cabeza, que es esta proporción que tenemos de aquí hasta aquí, fíjate que si yo cojo esa proporción y divido entre 2, va a estar utilizando realmente para el cuerpo, desde el cuello al cuerpo, aproximadamente la mitad, ¿vale? Si yo vuelvo a dividir entre 2, voy a tener la parte de los zapatos. Y si vuelvo a dividir entre 2, voy a tener la parte de la suela de los zapatos. Aproximadamente, ya digo que esto es aproximadamente. Sin embargo, si yo divido esto entre 2, lo que voy a tener es hasta donde llegan el cuello. Si divido entre 2, me parece que voy a tener hasta donde llega la otra parte del cuello. Esto sería hasta donde llegan los ojales de la camisa, ¿vale? Si divido en 2 partes iguales, más o menos, si esto lo divido en otras 2 partes iguales, me va a dar esto, etc. Bien, todo eso es muy interesante, ¿no? Es una parte interesante, pero me gustaría que viéramos una cosa, eliminar. Si así, a grosso modo, os voy a enseñar cómo realizar, no sé qué está haciendo porque no lo ha hecho, ahí está. Bien, si yo cojo esta distancia de aquí, vale, para eso voy a necesitar quitar esto de aquí. Vale, imaginaros esta distancia que va desde aquí hasta aquí. Me gustaría hacerlo bien, ¿vale? Ahí estás. Vamos a crear uno nuevo, vamos a quitar esto. Y voy a hacer una línea vertical que vaya desde aquí hasta aquí. A ver si me hace la vertical. Ahí la tengo. Esa línea vertical le voy a dar la vuelta y vamos a hacer, poniéndola así, me voy a centrar en esa línea y voy a dividir más o menos en la mitad, ¿vale? Sin mirar por ahí, ya digo que es más o menos por la mitad, que sería esto, más o menos, ¿vale? Si no lo estoy viendo bien, mal, ahí está. Ahora voy a determinar cuál es la mitad de esto. Ahora voy a determinar las 2 mitades que hay, ¿vale? Y ahora, si me centro en esta parte de aquí, en esa de ahí, divido por la mitad, que sería aquí más o menos, y esa parte de ahí vuelvo a dividir por la mitad. Y ahora vuelvo a dividir otra vez por la mitad cada uno de ellos. En este caso tendría 8 partes, ¿vale? De las cuales tengo 2 partes, uno que es el 3 y el otro que es el 5. El número áureo que le sigue a este es el 5 y el que le sigue a este es el 3. Si nosotros empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Equivale a que si yo cuento hasta aquí, 1, 2 y 3. Sería esta parte de aquí. Tengo curiosidad por saber a dónde llega esto, porque vais a ver que llegaría aproximadamente, y no os asustéis, a la zona del ombligo donde debería de estar el ombligo de esta mujer, ¿vale? De Mafalda. O sea, no estaría exactamente ahí porque está un poco ladeado, ¿vale? La mujer está un poco ahí ladeada, ¿vale? A ver si puedo hacer que esto se una. Estaría así ladeada y estaría justamente ahí el centro. Como podéis observar, es un experimento en el que estamos haciendo que es bastante curioso, ¿vale? Porque daros cuenta de que está ubicando
eso de ahí sería el ombligo, más o menos, a esa proporción sería el ombligo. El ombligo de Mafalda, ahí está, un número áureo. Los números áureos funcionan, las proporciones funcionan, todo funciona. Y el número áureo de Mafalda debería de estar ahí en su ombliguete. Vale, yo creo que es un experimento que hemos hecho bastante interesante. Bueno, pues lo que yo os quería decir. Mafalda, tal como la veis, le daríamos una edad muy pequeña, ¿vale? Le daríamos escasa edad, ¿no? Como unos 4 o 5 años, que es cuando más preguntan todo y es acorde con Mafalda, por eso sus proporciones son tan pequeñas, ¿vale? Están tan deformes, pero sin embargo no deja de ser un personaje muy interesante. ¿Se sigue esto en algunas partes? Sí. Yo creo que el siguiente que podríamos realizar es el de Carlitos. Carlitos, además que vamos a poner aquí Carlitos, a ver, que pueda poner esto aquí, que pueda... ¡Ah, se me ha ido! Quito esto, quito las cabezas, ¿vale? Cómo andan las cabezas. Y ahí tenemos a Carlitos. Carlitos pertenece a una serie que era, una serie de cómic, además que de los años 60 y tal, no querrás que yo me acuerde, ¿no? En los cuales, muy famoso, porque hoy en día sigue habiendo quien no ha oído hablar de Snoopy, tú por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, Snoopy fue un ídolo muy grande, incluso hasta Snoopy se convirtió en la mascota de una de las, yo creo que es una de las mascotas que ha estado en la Luna, ¿vale? Porque fue adoptada por una de las misiones Apolo para ir justamente a la Luna, ¿vale? Tomarla como mención para ir para la Luna, o sea... Y aquí tenemos a Carlitos. Carlitos es un poco mayor que Mafalda, ¿vale? Pero sin embargo no te creas que tanto, ¿vale? Es solamente un poco mayor, ¿vale? Porque si nosotros cogemos la cabeza de Carlitos y la ponemos, vas a ver que en realidad va a tener, esas van a ser las cabezas, y va a tener en realidad 2 cabezas y un poquito. En vez de media cabeza que llegaría por aquí, 1,5, pues le crece una cabeza más. Porque de 1,5 a 1 y un poquito es una cabeza más. Bueno, pues ese poquito que le crece es un número áureo. ¿Me explico? Ese poquito que veis ahí que utiliza para las piernas y las rodillas, vamos a ponerlo porque si no, no somos capaces de hacerlo. Vais a ver que Mafalda utilizaba hasta aquí 1,5 cabezas, que sería una cabeza, que sería esto, y media para hacer el cuerpo, ¿vale? Pero aquí Carlitos lo que hace es directamente utiliza 2 cabezas, le suma una cabeza más, es decir, para hacer la cabeza utiliza igualmente una cabeza, porque es que no puedes utilizar para hacer la cabeza pues 5 cabezas, ¿no? Esta es la unidad que tú estás cogiendo, ¿vale? Pero no podríamos hacer Carlitos con media cabeza, aunque sería un experimento muy interesante hacer, ¿no? Pero no puedes poner a Carlitos con media cabeza, ¿vale? Ahora veremos a ver cómo quedaría Carlitos y tal si hubiera sido dibujado con las proporciones de Mafalda, ¿no? Es un ejercicio muy bonito utilizarlo, ¿no? Se puede realizar y veríamos que cambia, que nos da otra similitud, ¿no? Pero aquí no, aquí le está 2 cabezas, pero fijaros, le va a dar 2 cabezas y además utiliza este cachito que vemos aquí, este cachito que veis ahí, que va a ser un número áureo, vamos a comprobarlo. Si yo tengo una distancia que va desde aquí hasta aquí, a ojo de buen cubero, la mitad sería esto, si yo cojo la otra mitad sería esto, divido en 2 partes iguales, divido en 2 partes iguales y cogería esto, otras 2, y cogería 1, 2, 3, 4 y 5. Me va a cortar justamente por aquí, ¿vale? Pero fijaros muy bien que si yo tengo 3 partes de aquí e hiciera 1 y 2, que es un número áureo, me da justamente la parte que le está añadiendo aquí abajo. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Esa parte es la que está añadiendo ahí abajo. Tener en cuenta que Carlitos está
cambiado, está girado y no siempre es lo mismo, pero esa longitud, esa proporción de ahí es un número áureo. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que habíamos hecho anteriormente, ¿vale? Para no estar ahí dándole dos veces, eliminamos y vamos a hacer una distancia, que sea desde aquí hasta aquí. A ver si soy capaz de ponerlo bien. Bien, voy a girar, ¿vale? Voy a ponerlo así y me voy a concentrar, ¿vale? Me voy a concentrar. Esa distancia debería de venir por aquí. La mitad aproximadamente debería de ser más o menos por aquí. A ver que lo vea yo bien. Sí, no, me he pasado. La mitad, que yo lo vea bien porque tengo que estar muy concentrado, sería por aquí aproximadamente. Las otras mitades va a ser más sencillo, que serían aquí y aquí. Yo digo que aproximadamente, ¿vale? Y ahora empiezo a contar mitad, mitad, mitad y mitad. Y empiezo a contar aproximadamente 1, 2, 3, 4 y 5. He dicho aproximadamente, ¿vale? Que puede ser un poco por aquí o por ahí. Bueno, pues más o menos por aquí sería, si no me equivoco, ¿vale? Que a lo mejor lo he hecho mal, porque debería de haberlo puesto más chiquitito para que me saliera bien. La mitad sería más o menos por ahí, la otra mitad es aquí y la otra mitad sería aquí y aquí, ¿vale? Y hemos dicho que era a partir de donde estaba el cuerpo y otras 1, 2, 3 y 4. Vale, ahora sí. Ahora tengo, fijaros, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Si yo hago 1, 2 y 3, me va a decir dónde estaría aproximadamente el ombligo de Carlitos. Ahí lo tenéis. Vamos a girarlo y ese sería la parte del ombligo de Carlitos. Bueno, sería hasta más o menos por aquí, pero debería de estar justamente ahí, ya que Carlitos, ¿vale?, es un poco barriguitas y entonces estaría más o menos ahí. Como podéis observar, los números áureos sirven para un montón de cosas y todas las proporciones son adecuadas a ese número áureo. ¿Qué hemos hecho? Coger la mitad donde no está la cabeza, ¿vale? A partir de la cabeza, de donde comienza la cabeza, que sería un poquito, veis que la cabeza empieza por aquí, pues habría que sumarle un poquito más, estaría más o menos ahí, ¿vale? Porque es tomando la proporción que hay desde la cabeza hasta los pies, esa proporción. Hacerle números áureos y empezar a contar 3 proporciones desde aquí y me va a dar justamente el ombligo, que sería el número áureo. Es que funciona, siempre funciona. Bueno, pues vayamos allí. Vamos a ver, esto es curioso, ¿no? Le podemos llamar el algoritmo de Jesús Mateo, ¿no? Vamos a pinchar. Que me he ido. Pinchamos aquí y vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto, eliminar, porque habéis visto que funciona, ¿no? Aquí le ha sumado un poquito más de la cabeza, ¿no? Vamos a quitar las proporciones, está claro que son estas que hay aquí, ¿vale? En función de las proporciones que tenía Mafalda. Vamos a quitar a Carlitos y vamos a irnos a otro hito ya para finalizar todo esto, que sería justamente de los pitufos, ¿vale? No sé si habéis visto, espero que hayáis visto los pitufos, ¿vale? Porque los pitufos sería como una nueva evolución, ¿vale? De eso, de las proporciones en los dibujos animados, mucho más moderno. Y como podéis observar, si cojo las cabezas de los pitufos me pasa algo parecido, con la salvedad de que la cabeza de los pitufos comienza donde empieza el gorro, ¿vale? Ya que no se sabe muy bien cómo es un pitufo sin el gorro, ¿no? Pero normalmente suelen ser de esta forma. Que sepáis también acerca de esto, se me ha caído la parte de arriba del... Vamos a poner aquí, que sepáis que si mi distancia para ver en horizontal viene de aquí hasta aquí y trazo una línea, si yo cojo la mitad de este, la mitad de este, y cojo la mitad de este, la mitad de este, la mitad de este y la mitad de este, y empiezo a contar 3, 1, 2 y 3, me debería de dar donde comienza la oreja. Y si cuento 1, 2 y 3, me debería de dar donde llega lo que es el ojo, aproximadamente, ¿vale? Es decir, proporciones áureas tenemos por todas partes. Incluso si cojo desde aquí hasta ahí arriba, ¿vale?,
Y podríamos hacer el hecho de decir por la mitad, que va a ser justamente donde llegue, en esa proporción donde llega esta parte de aquí. Si yo trazo mitad y mitad, ¿vale? Me va a dar esta proporción, me va a dar justamente la parte final del gorro, y la otra parte me va a dar la parte justamente, no, aproximadamente, ¿vale? Yo creo que sería donde se unen estos dos puntos. Y si yo cojo la mitad, mitad, mitad y mitad, me daría 1, 2 y 3, debería de darme donde empieza a girar el gorro, ¿vale? Si lo hiciera desde aquí, 1, 2 y 3, me daría el punto final de la nariz, ¿vale? Como podéis ver, las proporciones son muy, muy útiles y nos van a ayudar a establecer los puntos claves donde va a ir un elemento para que esos elementos puedan llegar a funcionar. Y bueno, hemos acabado con esto. Lo que vamos a hacer ahora es... vamos a dar paso a un segundo vídeo, ¿vale? En ese segundo vídeo os voy a hacer un estudio que espero que os guste muchísimo, que es un estudio de los Flintstones o Picapiedras, ¿vale? Uno de los dibujos más emblemáticos y con más historia, que lleva implícita un lenguaje de las proporciones. No oficialmente, pero si estudiamos las proporciones no nos van a extrañar. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la vista.